¿Sabías que la mayoría de las personas no van a ver este video hasta el final y estás preparado para escuchar lo que Dios tiene para ti aquí en este momento? Pocos se van a permitir detenerse y reflexionar, pero para ti que eres uno de los elegidos, esta es una señal clara. Tal vez hayas sentido en tu corazón un deseo de buscar algo más grande, tal vez estés intentando entender por qué estás siendo desafiado, por qué estás pasando por tantas pruebas. Te digo, lo que estás viendo ahora no es casualidad. Este video es para ti y si te quedaste hasta aquí, tienes un propósito y se está revelando a través del silencio y de la fuerza que Dios tiene reservado para tu vida. El mundo está lleno de distracciones y la verdad que vamos a compartir aquí no es para todos, pero si estás aquí es porque algo en tu alma te trajo hasta este punto. ¿Ya sentiste la presencia de Dios de forma intensa, como si una fuerza invisible estuviera guiándote, conduciéndote por un camino que no siempre es fácil pero siempre necesario? Hoy vamos a hablar sobre algo muy serio, la ley del retorno y lo que sucede cuando alguien ataca a los elegidos de Dios. Esta es una ley espiritual que muchos ignoran, pero que está en funcionamiento todo el momento. Todo lo que plantas, cosechas, ¿y qué pasa cuando alguien se vuelve contra los elegidos de Dios? Cuando alguien en su ignorancia o maldad decide atacar a aquellos que están siendo guiados por él, la ley del retorno es implacable. Va a actuar de acuerdo con lo que está siendo sembrado. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Ya fuiste atacado por personas que no entienden tu propósito? ¿Ya fuiste blanco de críticas, de palabras crueles o hasta de persecuciones? Si la respuesta es sí, entonces sabes exactamente lo que se siente, el peso de ser elegido. Los elegidos no son aquellos que siguen la corriente de la vida, son aquellos que, aún en el silencio y en las dificultades, permanecen fieles. Y eso atrae miradas. Muchos no entienden lo que los elegidos representan, muchos se sienten amenazados y por eso atacan. Pero no te equivoques, querido hermano o hermana, la ley del retorno va a actuar. Si sientes que este video llegó a ti en el momento exacto, dale like ahora mismo y escribe 777 en los comentarios. Esta es tu declaración de fe, tu señal de que estás listo para lo que Dios tiene para ti. Cuando atacas a alguien que fue elegido por Dios, no estás atacando apenas a una persona, estás yendo en contra del poder divino. Y eso tiene consecuencias. A veces esas consecuencias no son inmediatas, pero ten por seguro que nada escapa a la mirada de Dios. Él está observando cada paso, cada palabra y cada intención. Y más pronto o más tarde, la verdad se revela. Si estás aquí ahora, es porque entiendes que Dios te eligió por un motivo. Y aunque hayas pasado por dificultades, tribulaciones o ataques, estás viendo este video porque Él quiere recordarte que está contigo. La ley del retorno funciona para los elegidos. Y cuando estás alineado con la voluntad de Dios, el retorno es siempre para tu bien. Ahora, si sientes que fuiste atacado de alguna forma, ten por seguro que no es el fin. Dios está contigo. No importa quién intente derribarte o desviar tu fe. El retorno será seguro y verás la obra de Dios manifestarse de forma poderosa en tu vida. En este video vamos a explorar cómo la ley del retorno funciona y lo que necesitas entender para caminar en la certeza de que estás siendo guiado por Dios, aun cuando los ataques vengan de todos lados. Quédate hasta el final porque las señales van a comenzar a revelarse. Eres más fuerte de lo que piensas y la victoria está garantizada para los elegidos. Si estás pasando por una situación difícil o ya te viste siendo atacado, comenta abajo lo que estás viviendo. Quédate con nosotros porque en el transcurso de este video vamos a profundizar aún más en lo que la ley del retorno significa para ti y cómo puede cambiar tu vida. Si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora para no perderte las próximas revelaciones que Dios tiene para ti. Y recuerda, aquí no estás solo. Los elegidos siempre están juntos, guiados por la misma luz. ¿Ya te detuviste a pensar sobre lo que sucede cuando alguien intenta pararte, callarte o atacarte, aun cuando estás haciendo la voluntad de Dios? La ley del retorno, mis amigos, no es apenas una teoría espiritual, es algo real, algo que sucede todo el tiempo. Dios, en su infinita sabiduría, creó un sistema que garantiza que todo lo que haces, todo lo que plantas, de alguna forma volverá hasta ti. Y créeme, esto vale tanto para las cosas buenas como para las cosas malas.
Ahora debes estar preguntándote, ¿y si soy atacado? ¿Qué pasa cuando alguien se vuelve contra mí? La respuesta está en la propia naturaleza de la ley del retorno. Cuando tú, como elegido de Dios, eres atacado, sea a través de palabras, acciones o hasta a través de la envidia de otras personas, puedes sentirte desamparado. Pero te digo, no hay desamparo para aquellos que caminan en la presencia de Dios. Lo que sucede es que el retorno viene, y viene de manera poderosa. Cuando alguien ataca a los elegidos, el ataque no está dirigido apenas a la persona, sino también al plan divino que Dios tiene para ella. Recuerda esto, no eres apenas una persona cualquiera, fuiste elegido. Y la Biblia nos enseña que lo que los otros hacen contra ti, Dios lo hará volver contra ellos en una medida mucho mayor. Esto no es venganza, esto es justicia divina. Y quien está dentro de la voluntad de Dios no necesita preocuparse con los ataques que vienen del enemigo, pues Dios siempre será tu defensa. ¿Cuántas veces ya vimos esto en la historia? ¿Cuántas veces aquellos que deseaban destruir, criticar o calumniar a los siervos de Dios acabaron cosechando lo que sembraron? No es casualidad. Lo que haces a los otros, de una forma u otra, vuelve para ti. Eso es la ley del retorno funcionando. Ahora presta atención a algo muy importante. Muchas personas creen que la ley del retorno solo va a actuar inmediatamente o que solo se aplica a quien hace mal a otros. Pero la verdad es que muchas veces esta ley actúa de forma silenciosa, como el viento que no vemos pero sentimos. A veces el retorno de Dios puede tardar un poco en manifestarse, pero siempre llega. Y tú, elegido de Dios, estás preparado para algo grande. Si estás siendo atacado, si estás sufriendo o pasando por dificultades, no desistas. Este momento de silencio, este periodo de prueba es cuando Dios está trabajando en ti. Él te está moldeando, perfeccionándote, y la ley del retorno está trabajando a tu favor. Dios no pierde ninguna batalla. Y cuando eres elegido, Él garantiza que saldrás victorioso. Sé que esto no es fácil de entender para muchos, especialmente para aquellos que aún no tienen esa conexión con Dios. Pero para ti que estás oyendo, que sientes la presencia divina en tu vida, el retorno será una señal clara de que Dios está en control. Créeme, la justicia de Dios siempre prevalecerá. Ahora quiero saber de ti, ¿ya pasaste por situaciones en que sentiste que las personas deseaban derribarte o perjudicarte de alguna forma? ¿Cómo lidiaste con eso? Deja tu comentario abajo, comparte tu experiencia, pues nunca sabes quién más está pasando por la misma situación. Y si estás siendo atacado ahora, ten por seguro que Dios está viendo todo y Él tiene el control de todo. El retorno va a venir. Si alguna vez fuiste atacado, criticado o traicionado por estar haciendo la voluntad de Dios, si sentiste el peso de ser incomprendido por los demás, quiero que escribas en los comentarios, yo soy un elegido. No estás solo en esta batalla. Cada comentario que veo me confirma que hay más guerreros de luz aquí. Pero eres tú quien debe mantenerse firme, confiar y esperar en el Señor. Antes de continuar, ¿ya te suscribiste al canal? No dejes de suscribirte ahora porque aún tenemos más revelaciones sobre cómo la ley del retorno afecta la vida de los elegidos. Quédate hasta el final y te voy a mostrar cómo puedes experimentar esta ley a tu favor. Permanece firme hasta el fin del video. ¿Sabías que cuando alguien te ataca, a ti que tienes el corazón vuelto hacia Dios, no es apenas un ataque contra tu persona, sino contra el propósito divino que Dios tiene para ti? La ley del retorno está siempre en operación, y lo más sorprendente es que trabaja de manera mucho más poderosa de lo que imaginamos. ¿Sabes ese momento de silencio en que sientes que nadie está viendo lo que está pasando? Créeme, Dios está viendo todo. Cuando alguien intenta atacarte, especialmente a un elegido de Dios, hay algo mucho más grande sucediendo que simples palabras o acciones negativas. Cada vez que alguien te ataca, no están apenas haciendo maldad contra ti, sino contra el propio plan de Dios para tu vida. Esto es serio. El impacto de un ataque contra un elegido va mucho más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Ahora quiero que pienses en algo importante. Los elegidos son aquellos que tienen una misión divina, y por eso enfrentan desafíos mayores. Sé que muchos pueden estar preguntándose, ¿pero por qué sucede esto? ¿Por qué es tan difícil para mí? ¿Por qué tantas adversidades? Te digo, querido elegido,
Las adversidades no son una señal de que Dios te olvidó. Son en verdad una prueba de que Dios te está moldeando para algo mucho más grande. Él sabe que eres lo suficientemente fuerte para resistir y te va a dar la fuerza para vencer. La ley del retorno viene de forma misteriosa. Puede no parecer inmediato, pero a medida que caminas en fe y te mantienes firme, comienzas a ver cómo esta ley se manifiesta en tu vida. Puede que no veas las cosas cambiar inmediatamente, pero el impacto comienza a esparcirse. Dios no falla en su justicia. Cuando alguien ataca a los elegidos, el retorno viene y puede venir de muchas formas. Y aquí está la gran revelación: el retorno no es siempre algo negativo para quien ataca. Así es. La Biblia nos enseña que Dios ama a todos, y su justicia puede venir de maneras inesperadas. A veces el retorno es una oportunidad de arrepentimiento. Cuando eres atacado, puede ser el medio por el cual Dios trae una lección para quien te atacó. Por eso el perdón es esencial. No se trata de guardar rencor. Cuando te arrepientes, liberas el poder de Dios para actuar en la vida de la persona que te atacó. Y esto puede ser la mayor señal de que la ley del retorno está en operación. Dios va a actuar en dos frentes: tu vida será bendecida de manera poderosa, y para aquellos que te atacaron, Dios puede traer arrepentimiento y una oportunidad de cambio. La verdad es que nadie puede tocar a un elegido de Dios sin que algo suceda. ¿Ya viste que aún en medio de las batallas, algo dentro de ti permanece firme? Eso es una fuerza de Dios operando en tu vida. Cuando el enemigo intenta pararte, Dios está apenas preparándote para algo mucho más grande. La ley del retorno también nos enseña la paciencia. No necesitas preocuparte en vengarte o luchar solo. Dios es tu defensa. Él va a cuidar de todo en su tiempo. Y cuando las cosas sucedan, vas a percibir que no es apenas un retorno de acciones, sino un retorno de victorias, de crecimiento espiritual y hasta de nuevas oportunidades que nunca imaginaste. El silencio que sientes hoy será reemplazado por la voz de Dios dirigiéndote, mostrándote el camino. Ahora quiero oír de ti: ¿ya viste algún cambio en tu vida después de pasar por un ataque? ¿Cómo has lidiado con eso? Deja un comentario abajo porque tu historia puede ser una clave para ayudar a otros que están viviendo la misma situación. Y recuerda, tu experiencia puede ser una inspiración para muchos que aún no entienden lo que significa haber sido elegido por Dios. Si aún no te suscribiste al canal, hazlo ahora. Cada video que publicamos es para que crezcas en la fe, entiendas el propósito que Dios tiene para ti y sepas cómo vivir dentro de esta maravillosa ley del retorno. Al final de este video te voy a dar más revelaciones y algunos consejos para usar esta ley de forma poderosa en tu vida. Quédate hasta el final, pues tengo algo grandioso reservado para ti. Pocas personas continúan hasta este punto de un video como este. La mayoría desiste antes incluso de entender el mensaje completo. Pero tú no. Tú continuaste porque hay algo diferente en ti. Eres uno de los elegidos. Mientras muchos pasan por la vida sin reflexión, tú buscas el propósito que Dios tiene para tu vida, quieres profundizar en los misterios de la ley del retorno. Y te digo, esto no es casualidad. Los elegidos enfrentan batallas mayores porque cargan un propósito mayor. Pero con esas batallas también viene la garantía de que Dios lucha por ellos. La ley del retorno es una protección sobrenatural. Cuando alguien te ataca, especialmente por ser alguien que vive para agradar a Dios, la justicia divina entra en acción. No eres tú quien necesita luchar. Dios toma tu causa en sus manos. Pero aquí está algo importante: el retorno no es solo para castigar a quien te atacó. Dios no trabaja apenas con justicia, sino con transformación. Muchas veces el retorno viene como una oportunidad para que una persona que te hizo mal reflexione, se arrepienta y cambie. Por eso el perdón es tan poderoso. Cuando te arrepientes, no apenas liberas tu corazón del dolor, sino que abres espacio para que Dios actúe tanto en tu vida como en la vida de quien te atacó. Ahora piensa en esto: ¿cuántas veces intentaste lidiar con una situación difícil solo, sin dejar a Dios actuar? Es fácil querer resolver las cosas con las propias manos, pero la ley del retorno nos enseña que no necesitamos hacer eso. Tu confianza en Dios es la clave para que Él trabaje a tu favor. ¿Y sabes qué es aún más poderoso? Cuando enfrentas un ataque y continúas firme,
estás mostrando al mundo y a los cielos que tu fe es inquebrantable. Eso es un testimonio vivo. Los elegidos no se definen por lo que enfrentan, sino por permanecer firmes ante las luchas. Pero ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Ya experimentaste un momento en que sentiste claramente que Dios estaba actuando en tu defensa? Tal vez fue una situación en que algo parecía imposible, pero de repente las cosas comenzaron a alinearse. O tal vez alguien que intentó atacarte terminó viendo que era un error. Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Tu historia puede ser exactamente lo que otro elegido necesita oír para fortalecer su fe. Si estás aquí hasta ahora, eso es una señal de que Dios está trabajando en tu corazón. Él quiere que entiendas que nada de lo que sucede en tu vida pasa desapercibido a sus ojos. Cada lágrima, cada lucha, cada oración, Dios ve todo. Y el retorno vendrá porque su palabra es fiel. Sé que la espera puede ser difícil. A veces parece que las cosas nunca van a cambiar. Pero recuerda, Dios no trabaja en nuestro tiempo, sino en el tiempo perfecto de Él. Y cuando el retorno llega, viene de forma abundante. Es como la lluvia que cae después de una larga sequía, trae vida, renuevo y fuerza. Ahora quiero que reflexiones, ¿qué has sembrado? Porque así como Dios es justo para traer el retorno a los ataques que sufriste, también trae el retorno de las semillas que plantaste. Si has sembrado amor, fe, paciencia y bondad, prepárate para una cosecha grandiosa. Antes de continuar, te animo a dejar un me gusta en este video y compartir con alguien que necesite oír este mensaje. No guardes esta palabra solo para ti. Cuantas más personas entiendan el poder de la ley del retorno, más vidas son transformadas. En el transcurso del video vamos a entrar aún más profundo en las revelaciones sobre cómo Dios actúa cuando eres atacado y cómo usa incluso los momentos difíciles para cumplir su propósito en tu vida. Quédate conmigo porque Dios aún tiene mucho que hablar a tu corazón. Eres un elegido y eso significa que lo mejor aún está por venir. ¿Ya viste que apenas aquellos que tienen el corazón vuelto hacia las cosas de Dios permanecieron hasta el final? No es casualidad que estés aquí. Los elegidos de Dios siempre buscan ir más profundo, entender más, vivir más de lo que Dios tiene para ellos. Y hoy estás recibiendo una revelación que puede transformar completamente tu manera de ver la vida. La ley del retorno es más que un principio de justicia divina, es la forma como Dios protege a los suyos y los conduce al propósito. Pero tal vez la mayor revelación de todas sea esta: Dios no apenas devuelve en justicia, devuelve en abundancia para los elegidos. Eso significa que el retorno no es apenas sobre justicia, sino también sobre recompensa. Piensa en la vida de José, aquel que fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Fue traicionado, humillado, preso injustamente. A los ojos humanos parecía que estaba siendo derrotado. Pero Dios, en su plan perfecto, usó cada dolor que José sufrió para elevarlo a una posición de honra. Cuando llegó el retorno, José no fue apenas vengado, sino que fue colocado en un lugar de autoridad para salvar a toda una nación. Y eso es lo que Dios hace con los elegidos. Y usa los ataques para preparar el terreno para la victoria. El retorno no es apenas justicia, es promoción. Cuando alguien se levanta contra ti, Dios está usando esa situación para fortalecerte, moldearte, prepararte para algo más grande. Ahora quiero que pienses en tu vida. ¿Cuántas veces algo sucedió y no entendiste en el momento, pero después descubriste que Dios estaba trabajando por ti? Recuerda, Dios nunca perdió una batalla. Cada lágrima que derramaste, cada dolor que sentiste, cada injusticia que sufriste, todo eso hace parte de un plan mayor. Y aquí está algo en lo que tal vez nunca pensaste: los ataques que sufres no son solo contra ti, son contra el propósito de Dios en tu vida. El enemigo sabe que si consigue desanimarte, puede alejarte de tu llamado. Pero como elegido, tienes una promesa: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dios es aquel que lucha por ti. Cuando entregas tus batallas a Él, permites que la justicia divina actúe. Y la justicia divina es perfecta. Dios sabe exactamente cómo actuar. Conoce el corazón de quien te hirió y sabe cómo traer el retorno en el momento correcto. A veces el retorno es inmediato, otras veces tarda, pero viene en el tiempo perfecto de Dios. Ahora quiero desafiarte a algo.
Ahora quiero desafiarte a algo poderoso: confía. Confía que Dios está actuando, aun cuando parece que nada está sucediendo. Confía que Él está cuidando de ti, aun cuando el dolor parece insoportable. Confía que el retorno va a llegar porque Él lo prometió. Y antes de terminar, quiero dejar una reflexión: ¿cómo estás reaccionando a los ataques que estás enfrentando? ¿Estás entregando todo a Dios o intentando resolver con tus propias fuerzas? Deja tu comentario y comparte tu experiencia. Esto puede ayudar a otro elegido a fortalecer su fe. Si estás aquí hasta ahora, felicidades. Eres uno de los pocos que tiene sed de Dios y desea entender sus misterios. Aprovecha esta oportunidad para compartir este video con alguien que necesite este mensaje. No guardes esta revelación solo para ti. Este video fue hecho para ti que eres elegido, para recordarte que Dios está en control, que Él es fiel para cumplir sus promesas y que en el tiempo correcto, la ley del retorno actuará en tu vida. Si aún no viste otros videos del canal, te invito a explorarlos. Cada uno fue creado para fortalecer tu fe, para ayudarte a crecer espiritualmente y para recordarte cuán especial eres para Dios. Y por fin, recuerda, los elegidos no apenas enfrentan batallas, viven victorias que solo Dios puede dar. No desistas. Lo mejor de Dios está por venir para ti. Eres un elegido y eso significa que tu futuro está en las manos del Rey de Reyes. Si llegaste hasta aquí, es porque Dios tiene algo especial preparado para ti. No permitas que este sea el último mensaje que recibas. Suscríbete a este canal ahora mismo y activa la campanita para que cada vez que Dios tenga una palabra para los elegidos, tú seas el primero en recibirla. Haz clic en unirse y conviértete en miembro de este canal. Los miembros son la fuerza espiritual de esta comunidad. ¿Estás listo para dar ese paso de fe? Antes de terminar, quiero hacer una breve oración contigo. Toma un momento para conectarte con Dios y sentir su presencia. Pequeña oración para los elegidos. Señor Todopoderoso, te agradecemos por recordarnos que fuimos elegidos por ti, separados para cumplir tu propósito. Fortalécenos en las batallas, guía nuestros pasos y renueva nuestra fe cada día. Que podamos vivir para tu gloria, confiando en que tu justicia y tu protección nos rodea. Protege nuestros corazones y danos sabiduría para enfrentar los desafíos con valor y amor. En nombre de Jesús, amén. Si esta oración tocó tu corazón, compártela en los comentarios y lleva este mensaje a otras personas. Dios te bendiga. Juntos somos fuertes.